Bien, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy día estamos 18 de noviembre del 2023. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión del seminario de tesis convocado por el Instituto de Formación Jurídica. Habíamos señalado que para hoy día íbamos a escucharlos a cada uno de ustedes para poder orientarlos en algo de lo que corresponde a su trabajo de investigación. Yo solamente quisiera brevemente expresar, en primer lugar, las disculpas por la demora. Tuvimos en la escuela de posgrado diversas actividades hoy día. Allí soy secretario académico. Entonces tuvimos una graduación que nos iba a demorar un poquito, así que para no hacerlos esperar, mejor solicité que prorrogáramos una media hora. Aquí estamos, recordando que justamente estas ceremonias que hemos tenido hoy día en la mañana deben culminar un trabajo de investigación a nivel de tesis universitaria. La tesis universitaria, hemos señalado, es aquel trabajo de investigación. Magíster, si me da autorización para compartir. Es aquel trabajo de investigación por el cual nosotros planteamos una idea que va a tener que ser presentada ante un grupo de expertos, el jurado evaluador. Este jurado evaluador tiene la función de verificar que la idea sea viable. No si la idea es correcta o no correcta, porque que sea correcta o no correcta tiene que ver muchas veces con algunos parámetros sociales. Por ejemplo, alguien me podría decir que no es correcto de repente promover o dar sustentos para el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Alguien podría pensar que no es correcto despenalizar el aborto. Alguien podría pensar que no es correcto, qué sé yo, la donación simulada, etcétera, ¿no? Alguien podría pensar eso, correcto o no correcto. A nosotros nos corresponde, como tesistas, plantear una idea y desde el campo del derecho darle los sustentos. Por eso es que debemos cuidar mucho los verbos, propósitos, lo que nosotros nos proponemos. Lo que nosotros nos propongamos a través del objetivo tiene que ser alcanzable. De allí que, por ejemplo, no podríamos plantearnos como propósito de estudio regularla, modificar tal cosa, ¿no? Legislar sobre esto, derogar, etc. No podemos hacer, porque nosotros no podemos ni derogar ni legislar. Lo que nosotros podemos es proponer, dar sustentos, encontrar relaciones entre un elemento y otro. Eso sí podemos hacerlo. En otras palabras, no te comprometas a aquello que no vas a lograr alcanzar. Tienes que ser o tienes que plantear aquello que vas a lograr alcanzar. Entonces, siendo la tesis una idea, esta debe contar con ciertas características o debe contar con ciertos elementos. Decíamos, estos primeros elementos vienen a ser los datos, o sea, el propósito de la tesis es generar investigación y esa investigación se genera a partir de los datos. Los datos nos llevan a la información nos lleva a tener un marco determinado, es decir, yo para poder escribir mi tesis tengo que conocer mucho. Por eso es que a los tesistas se les considera como capaces de poder presentar un trabajo que muchas veces puede terminar en un libro. Tú has leído tanto a nivel teórico, metodológico, filosófico, empírico sobre tu tema, que estás en la capacidad de poder redactar un libro. Lo que pasa es que no lo hacemos por falta de tiempo en primer orden y en segundo orden porque publicar un libro es caro. Resulta caro publicar un libro
y de pronto no, de repente, si tú lo ves como inversión, no te va a dar el resultado, porque ahora todo es teórico, perdón, todo es virtual. Ya son muy pocas personas las que van comprando libros. Todo lo tenemos en PDF, ¿no? Todo lo tenemos en nuestra computadora. Eso ha sido beneficioso para los que captamos información, pero para los que brindan información, de repente ya no es muy beneficioso porque hay que dedicarle horas, hay que dedicarle tiempo. Lo cierto es que la investigación es el medio por el cual vamos a procurar generar nuevo conocimiento, y ese nuevo conocimiento requiere de insumos. En primer lugar, requiere de la planificación. En segundo lugar, requiere de la ejecución, y en tercer lugar, de la presentación o publicación. En el campo del derecho, para poder investigar sobre una tesis, yo les decía, deben saber lo que es derecho y lo que es tesis. El derecho se presenta bajo un mundo amplio de posibilidades, bajo una perspectiva muy diversa de soluciones. No hay verdad absoluta en el campo del derecho. Es más, el derecho no investiga la verdad real, la verdad histórica. Lo que el derecho investiga es la verdad procesal, lo que puede ser demostrado en un proceso. Si no está en el proceso, pues simplemente no existe para el mundo del derecho. Y ahí tenemos un primer paso que dar, es la interpretación. Todo lo que entra al mundo del derecho como un hecho va a tener que ser interpretado por la norma jurídica o desde la norma jurídica. Y a veces hemos dicho, la norma jurídica presenta un vacío o presenta una deficiencia. Cuando hay vacío en el derecho, yo debo plantear los mecanismos para superar ese vacío. ¿A través de qué? A través de un proceso llamado integración. No hay una norma, pero hay una norma parecida. Analogía. Yo integro a través de la analogía ese vacío a través de una norma. Yo les ponía el ejemplo de una cabaña en la noche, una helada, se rompe la luna, el frío va a entrar, y para evitar que yo me enferme o morirme congelado, pues no tengo un vidrio, no tengo una luna al alcance, pero tengo un cartón o tengo una madera, un triplé que me puede servir. Entonces, no es lo ideal, no es el vidrio, pero es algo que sirve para aquello que estoy necesitando. Y el juez es el encargado de resolver estos problemas. Entonces, cuando hay un vacío que debo llenar por las lagunas o a través de la laguna y a través de la analogía, pues tengo un tema de investigación, ¿no? Porque hay un vacío que de pronto resulta necesario ser llenado. Hay vacíos que no resultan ser llenados. ¿Por qué? Porque la manifestación de voluntad es la que prima entre ellos, lo que las partes puedan ponerse de acuerdo. No es necesario regular, por ejemplo, las relaciones entre hermanos, pero todos sabemos que en casa hay una jerarquía, ¿no es cierto? Papá, mamá, primer orden. Cuando papá y mamá no está, ¿quién se queda a cargo? El hermano mayor, ¿no es cierto? ¿Está regulado eso en el Código Civil? No. ¿Necesita estar regulado? No, no necesita estar regulado. El comportamiento que nosotros realizamos en aula, ¿está regulado? Está regulado el respeto, ¿no? Pero no está regulado el tema, por ejemplo, en algunos salones de la universidad, he visto y he sido partícipe directo de que algunos estudiantes, por ejemplo, entra el docente y todo el mundo se para. El docente saluda, los invita a sentarse y la clase continúa o empieza. ¿Está regulado? No. ¿Necesita estar regulado? No. Entonces no tendría tema de investigación. El tema de investigación a nivel del vacío es cuando no hay la norma, no está regulada, pero sí necesita una regulación, vacío legal o laguna jurídica.
Por el otro lado, tenemos la deficiencia normativa, aquella donde la norma presenta una contraposición con otra norma jurídica. A veces nos contradecimos entre padres. Papá dice una cosa, mamá dice otra. El niño se desorienta porque no sabe a quién obedecerle. O en todo caso, empieza a obedecer a aquello o a aquella persona que a él le conviene. Obedece por conveniencia. Papá para en casa, para en calle todo el día, trabaja todo el día, dicta clase, viene de ceremonias, etcétera, etcétera. ¿Quién está en casa? Mamá. ¿Quién me puede dar permiso directo para hacer algo? Mamá. Ah, entonces le hago caso a mamá. Podría ser que nuestras propias actuaciones lleven a nuestros hijos a tomar esas decisiones. Entonces, no debe haber contradicción. Yo en mi casa le digo a mi esposa, mira, cuando se trate de alguna travesura menor que hayan hecho los muchachos, pues entonces intervienes tú, ¿no? Intervienes tú, estás directamente en casa, ya luego me comunicas, pero el inicial castigo lo pones tú. Pero si de pronto es algo más grave y no puedes resolverlo, pues ya intervengo yo, ¿no? Entonces, tenemos reglas para eso. Tenemos reglas para poder de repente sentarnos de la mesa, en el lugar de la mesa, y cuando uno de los pequeños quiere sentarse en el lugar del otro, empieza un conflicto y yo no le puedo decir a mi hijo que no le corresponde ese lugar, no le puedo decir, sí, siéntate ahí, porque estaría contradiciéndome con lo que yo dije anteriormente. El derecho se presenta de igual manera. A veces, como decía el Chavo, a veces sin querer queriendo, el ordenamiento jurídico puede entrar en cierta contradicción o puede generar cierto vacío legal. Hace 3 días ha salido publicado en el Diario Oficial del Peruano, o no, ha sido aprobada por lo menos la ley, sí ha sido publicada hace 3 días, ley que reconoce derechos al concebido, ¿no? La ley que reconoce derechos al concebido. Recordemos que la Constitución dice que la persona humana, ¿no? La persona humana es el fin de la sociedad y del Estado, ¿no? Y que el concebido es sujeto del derecho para todo cuanto le favorece. Y el Código Civil dice, el concebido es sujeto del derecho para todo lo que le favorece y tendrá derechos patrimoniales en la medida en que nazca vivo, con la condición de que nazca vivo. Ha salido una ley y en esa ley le han dado el derecho a la vida, a la dignidad. Son 5 derechos, no recuerdo muy bien cuántos son exactamente, pero lo que no hay como derecho es el patrimonio. O sea, no le han dado el derecho al patrimonio, pese a que el Código Civil sí le ha dado. ¿Qué implica no reconocer el derecho al patrimonio frente al concebido? Otra cosa que podría significar, por ejemplo, que la corriente dogmática, muchas tesis se han planteado respecto a la legalización del aborto. Esta ley estaría entrando en abierta contradicción con la tendencia dogmática, doctrinaria que está existiendo a lo largo de los últimos años. Ahí tengo un tema de investigación, por ejemplo, ¿no? Tratar de ver, porque muchos señalan que también un derecho de la mujer es el derecho a, no recuerdo el término que le dan, pero el derecho de la mujer, ¿no? El derecho de la libertad de la mujer para poder decidir sobre su propio cuerpo. Y de pronto sale esta ley. Entonces, hay un menor de edad que es concebido, que es sujeto del derecho, que tiene derechos, ya que tiene derechos, y hay una mujer que ha sido violada sexualmente, que ha sido, eh, que producto de esa violación ha quedado embarazada y que quiere abortar. ¿La podremos dejar abortar en este contexto de violación contra la libertad sexual?
¿Quiénes somos nosotros como sociedad? ¿Quiénes somos nosotros para imponer una maternidad en alguien que no buscó ser madre? ¿No es cierto? Distinto es, pues, Estado, por favor, déjame abortar. No me cuidé, pues tuve relaciones con mi pareja y no nos cuidamos. Fui irresponsable. Por favor, yo creo que eso es distinto, pero en este caso de violación sexual, ¿por qué tendría, incluso que si aborta, la tenemos que castigar a la mujer que resultó siendo víctima del delito de violación sexual? Tal vez esta ley, tal vez esta ley endurezca mucho más estas acciones que el Estado emprende para contra las personas que deciden someterse a un aborto en caso de violación sexual. Entonces, la tesis tiene que tener esta perspectiva de que va a ser una idea que, producto de un esfuerzo, llegue a ser presentada para obtener un grado académico o un título profesional. El grado académico viene a ser aquella, aquel resultado final. El grado académico es el resultado final de un proceso de estudio. La universidad nos lleva al bachillerato, que ahora es automático. La maestría nos lleva al grado de maestro y el doctorado nos lleva al grado de doctor. Tanto para el título, para la maestría o el doctorado, existe este tema que se llama tesis universitaria. La tesis tiene partes, ¿no? La tesis tiene partes o etapas: proyecto de tesis, informe final, sustentación y defensa. Al proyecto de tesis también se le suele llamar plan de investigación, protocolo de investigación. Plan, protocolo o proyecto tiene que ver con la planificación. Todo lo que yo quiero a futuro medir, todo lo que yo quiero a futuro demostrar. Eso es lo que viene a ser la tesis universitaria. Pero para ello, para yo tener claro una tesis, debo plantear o debo formular un problema de investigación. ¿Cuándo estoy ante un problema de investigación? Cuando existe un déficit del saber entre lo que es y lo que debiera ser. ¿Qué es lo que es que está permitido? El consumo de drogas. ¿Qué es lo que debiera ser que esté prohibido? Para así prohibir toda la cadena, desde la producción hasta el consumo. ¿Cuál es el problema? Que está permitido. ¿Cuál es la solución? Que esté prohibido, o que está prohibido, pero que esté permitido, o que esté ordenado y de pronto es necesario que esté permitido. Nosotros determinamos una problemática en atención a que, analizado un tema, ¿ya? En atención a que, analizado un tema, nosotros tengamos que plantear una solución, siempre y cuando el tema ya no tenga solución, o sea, que el tema no tenga previamente una solución. Por eso es que existen 4 tipos de problemas. Problema cuya solución es conocida por todos. No hay nada que investigar, ya todos lo saben. Problema cuya solución es conocida a través de medios algoritmizados. Por ejemplo, les decía la posición que nosotros podemos tener actualmente dentro del globo terráqueo, nuestra altitud y latitud. Prendemos el celular, prendemos el GPS y de pronto nos aparece en qué parte del planeta estamos ubicados en este momento. Problema cuya solución es conocida por unos, pero desconocida por otros. ¿Qué ha hecho? Sí, ¿cómo ha hecho Holanda para tener casi 0 prostitución callejera? No tienen prostitución callejera. Otros países no tienen internos en las cárceles.
En ciertos países, me parece que fue Holanda también, en Países Bajos, las cárceles están siendo vendidas como hoteles, porque no hay internos, no hay reos. Y no es que los maten, sino que algo están haciendo con las personas que están cometiendo delito, porque no hay internos. En cambio, acá en Perú tenemos prostitución callejera a no más, ¿no? Tenemos prostitución callejera y tenemos internos a montones en las cárceles, tanto que ya sobrepasaron el nivel de sobrepoblación y ya están en un nivel de hacinamiento. Entonces, mirar a otro lado significa buscar la solución de quien ya lo tiene para traerla a este lado que no tenemos todavía la solución. Y el cuarto tipo de problemas, problema cuya solución es desconocida por todos. Entonces, yo tengo que plantear mi tema, qué tipo de problema presenta. Mínimamente debiera presentar problema del nivel 3 o del nivel 4. Del 1 y del 2 no, porque ya tienen soluciones. Nosotros buscamos un tema que por el momento no tenga solución. Hace rato, bueno, el día de ayer, conversábamos a través del WhatsApp con los colegas de la universidad y decía, un colega planteaba el tema de por qué el Código Civil señala para la pensión de alimentos de mayor de edad. Nosotros sabemos que los mayores de edad todavía pueden solicitar alimentos con una condición, con la condición de que sigan estudios exitosos, dice el Código Civil. Estudios exitosos. Muy bien. Pero ¿qué es el éxito? ¿Quién es una persona exitosa? ¿Cómo se mide el éxito? ¿No? A nivel de estudios, ¿cómo se mide el éxito? Es muy subjetivo, ¿no? Imagínate que estás frente a un juez que siempre sacó 18 para arriba, 18, 19, 20. Y llegues tú en donde le presentas una boleta de 12. El juez va a decir, no, pues 12. ¿No? Exitoso soy yo, o exitoso fui yo cuando era estudiante. Tú no eres exitoso. Puede ser. Puede ser que el estudiante de derecho tenga 18, 17 y para él se considere un éxito esa nota. Pero de pronto viene un estudiante de arquitectura, ¿no es cierto? Y en la arquitectura te presenta un 11. Y ese 11 para el estudiante de arquitectura es un éxito, ¿no? Es un éxito. Viendo un poco las calificaciones a nivel de resultados, los estudiantes de otras carreras son calificados de manera más baja que los estudiantes de derecho. Los estudiantes de derecho tienen una mayor calificación. Razones podrían haber, podría ser materia de una investigación. ¿Cómo se coloca una nota dentro de un curso en la universidad? ¿Cuáles son los parámetros para colocar la nota? ¿No? Podría verse ese tema, pero lo cierto es que el Código Civil dice que los alimentos se deben demostrar a través de los estudios exitosos. Entonces, como el éxito es algo subjetivo, los jueces no pueden actuar sobre subjetividades, tenemos que cambiar. ¿Cuál sería la propuesta? La propuesta sería que la ley diga, el Código Civil señale, que aquel que siga un estudio superior con resultados que lo permitan ubicarse dentro del quinto o tercio superior según el promedio ponderado acumulado. Eso sí manejamos nosotros, promedios ponderados acumulados. Eso es un término que sí lo conocemos a nivel universitario o de educación superior. Entonces, ahí tenemos que abocarnos a encontrar un tema. ¿Ok? Entonces, bajo esa perspectiva, lo que nosotros debemos establecer en primer orden es señalar si el tema que estoy tratando de investigar es un tema que tiene, para mí, para la sociedad sobre todo, conveniencia. Si conviene o no conviene realizar el tema. Y no solamente debemos ver el campo personal, ¿ah?
tenemos que ver el campo social, porque no se olviden que yo voy a plantear una idea, ya, yo voy a plantear una idea que va a tener que ser aprobada por personas, en primer lugar, por personas que pueden tener una determinada concepción religiosa, moral, filosófica, etcétera. No sé, plantéale pues a una persona de 80 años de edad, de 70 para arriba, plantéale pues de repente la unión civil, la unión entre personas del mismo sexo. ¿Qué nos dirá? Y los jurados, bueno, tenemos un poco más de edad que ustedes, ¿no? Y nosotros tenemos nuestras propias concepciones. Tratar como mujer a nivel legal a los transexuales. Eso significa otorgarles el reconocimiento de sujeto pasivo del delito de feminicidio. Tal vez la sociedad misma se puede escandalizar, ¿no es cierto? Entonces, ¿conviene o no conviene? La conveniencia de su realización. Mi tema tiene que ver también con la relevancia y el posible impacto que ésta podría generar. Hay circunstancias en las que de repente el momento no es el oportuno, ¿no? Por eso es que Pedro Suárez Vértiz decía dos hombres en su canción, creo que la canción es Mi auto era una rana, dos hombres de la mano no tiene nada de malo si en el futuro lo quieres pensar. Ahorita no. Él hablaba de los 90, más o menos sus canciones. Ahorita no. Ahorita no es el momento. Conveniencia, realización, implicancias prácticas y las consecuencias que puede tener el valor teórico o la contribución al conocimiento que vamos a aportar y la utilidad metodológica. A partir de allí, yo debo elegir mi tema. Lo primero se enmarca dentro de esta red de pescar, tema de estudio. El tema de estudio es aquel que se presenta de una manera genérica. Por ejemplo, prisión preventiva, ¿no? Prisión preventiva. Pero la prisión preventiva tiene muchos aspectos. Se relaciona con el tema del derecho penal, porque uno de los requisitos es que el delito tenga más de 4 años para arriba. Lo relaciono con el derecho penal. La prisión preventiva tiene que ver con la prueba, derecho procesal penal. La prueba a nivel por lo menos bajo. También tiene que ver con el derecho penitenciario, por el hacinamiento. La pena en algún momento tuvo que ver con el COVID, porque ahí tengo internos encerrados, pero de pronto la pandemia llega al establecimiento penitenciario. Hay un enfermo de COVID por ahí. ¿Cómo hago con todos los demás? ¿Necesariamente debo dejarlos en el penal? Nakazaki planteó que no y por ahí sacó a uno de sus clientes. ¿No es cierto? Entonces, por ahí va el asunto. Tengo que plantear un tema mayor, tema de investigación, y eso parte por la elección del tema. Luego que elijo el tema, tengo que delimitarlo. Mi tema es prisión preventiva, pero mi tema de estudio, pero mi tema de investigación delimitado será el arraigo laboral, ¿no? Ese podría ser mi tema. Mi tema en derecho civil es, no sé, se me ocurre, familia, ¿ya? Familia o alimentos. Y mi tema de estudio y mi tema de investigación sería alimentos entre afines. El padrastro le debe alimento a los hijastros le deben alimento a los padrastros o no. Ahí es donde mientras más preciso sea, mejor. Humberto Eco, uno de los metodólogos más resaltantes en la metodología, en la investigación de la ciencia, es más,
leía en algún momento que respecto de Humberto Eco, alguien dijo, leer a Humberto Eco es como para los católicos leer la Biblia. No hay católico que se diga tal que por lo menos no conozca qué es la Biblia o algunos pasajes de la Biblia. Si no, no eres católico, pues. O religioso, por lo menos, religioso. Bueno, si eres tesista, si eres investigador, mínimamente tienes que leer a Humberto Eco. ¿Cómo hacer una tesis? ¿Cómo hacer una tesis? Señal. Entonces, ahí nos dice que tratar un tema de manera amplia es un acto de soberbia, ¿no? Es un acto de soberbia. Trata de ser lo más puntual posible. Además, si tienes mucho y dices mucho, hay un dicho popular, el pez por la boca muere. Hay que ser cautos. Y para ser cautos hay que hablar lo preciso, lo concreto, lo que corresponde nada más, ¿no? Hay personas que nos solemos guardar en nuestros comentarios para el final de una charla. Todo el mundo empieza a hablar. O sea, ahí llega, hasta que alguien mira que falta aquel que te va a resumir todo de repente, con pocas palabras. Los invito a que escuchen en internet el poema del bohemio, así se llama, poema del bohemio. Ahí está más o menos la intervención de la última persona, ¿no? Arturo, decía. Entonces, hay que ser lo más preciso posible. Y esto en función a que, por ejemplo, la Universidad San Martín nos dice que el proyecto de tesis no debe tener más de 20, 25 páginas. No debe tener más de 20, 25 páginas. El informe de 80 a 100 páginas. Y la sustentación de tesis, 20 minutos. Tú no puedes ir a la sustentación de tesis de tus 80 páginas, querer exponer por 1 hora, 40, 30 minutos. Hay jurados que te dan 20, hay otros que te dan 15. No hay término, pero mucho dependerá de muchos factores, a veces del apuro del jurado. Imagínense que que nos citan para hoy día a las 7 de la noche para su sustentación y a las 7:45 yo ya tengo clase. No voy a querer que esto se apure, ¿no es cierto? Porque tampoco puedo faltar a mi clase, pero tampoco puedo faltar a la sustentación. Entonces, tiene que ser moderado. Así que cuanto más delimitado sea el tema, cuanto más preciso, será mejor. Una vez que tengo precisado el tema, lo que tengo que hacer yo, ¿ya? Lo que tengo que hacer es narrar el contexto problemático en el que se encuentra el tema, ¿no? O sea, todo aquello que a mí me ha llevado a establecer que el tema tiene un problema. O sea, pero también tengo que tener en cuenta y tengo que saber que problema no es pregunta. El problema no es solo una pregunta. El problema es una interrogante acerca de la solución. Por lo tanto, si yo voy a hablar del problema, tengo que hablar al mismo tiempo de la solución. Por eso es que este cuadro nos dice cuál es el problema, cómo surge, por qué surge, cuándo surge, dónde surge, cuáles son sus características, cómo se manifiesta. Pero también me dice que qué se propone frente a ese problema, qué se propone, qué se busca y para qué. ¿Ya? Eso es el contexto. Entonces, una vez que yo tengo claro qué es lo que quiero investigar, lo primero que les he dicho es que ustedes deben plantear un título. Pero para plantear el título, yo necesito saber dos cosas primero, dos cosas fundamentales. La primera, ¿qué tipo de investigación vas a realizar?
Y los tipos de investigación a nivel de derecho son 6, o sí, 6, podríamos decir. Investigación exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, aplicativa y evaluativa. Vamos descartando. Cuando nosotros planteamos una idea, la planteamos y con esa idea vamos a evaluar algo, porque la evaluación se da de algo que se está aplicando. Y por lo general la idea es algo que no existe y que debiera existir. Por lo tanto, no puede ser evaluativa. O sea, yo descarto la evaluativa como tipo de investigación. Aplicativa. Bueno, aplicar debemos entender por la aplicación del derecho aquella capacidad, potestad que tiene una persona para resolver, ¿no?, un conflicto en derecho. Y por lo general, esto es dado a los jueces. Ni siquiera los legisladores pueden aplicar, solo los jueces aplican el derecho. Se llaman operadores del derecho. Ellos son los que operan el derecho. Entonces, podríamos plantear una investigación aplicativa. Queremos que se aplique este artículo, queremos modificar este artículo, queremos derogar este artículo. No podemos. Ok, entonces no es aplicativa, no es evaluativa. Nos quedan 4. Cuando el tema es nuevo, cuando el tema no tiene ningún referente previo o el referente recién está apareciendo, imagínense ustedes hace 30 años atrás, inteligencia artificial. Solo en ciencia ficción lo veíamos, pero ahora está, como decían los abuelos, ahora está hasta en la sopa. Por todos lados estamos viendo la inteligencia artificial, pero en algún momento apareció para el campo del derecho. Y como era nuevo, había que explorarlo. Pues si mi tema que estoy escogiendo considero que es nuevo, que todavía no se sabe qué es, plantea una investigación exploratoria. Si de pronto ya hay información, pero todavía no se sabe cómo se compone este nuevo elemento que apareció en el campo del derecho, pues entonces será descriptiva, porque vas a describir sus elementos. Pero si no es nuevo y ya se conocen sus elementos, habría que preguntarse cómo es que se relacionan los elementos entre sí, ¿no? Yo decía, en un salón de clase, yo sé que el salón de clase es una construcción más o menos rectangular, y algunos tienen una inclinación en donde el docente está en la parte baja y el estudiante está en la parte alta. ¿Qué relación existe entre la ubicación del docente y la ubicación de los estudiantes? Entonces, quiero saber qué relación existe. ¿Qué relación existe entre el uso de un pupitre, porque no es un banco ni es una silla, sino que es un pupitre o una carpeta? ¿Qué relación tiene esa carpeta con la mayor captación o entendimiento de la clase dada? Porque sería muy difícil, pues, tomar notas, ¿no? Coger un libro, tomar notas de lo que dice el profe ahí, sentado en una silla. No, la universidad ha puesto una carpeta. Por alguna razón debe haber sido. Entonces, ¿qué relación existe entre el uso de esa carpeta, ya, y la clase impartida? ¿Qué relación existe con el uso de las data, los proyectores, las pizarras electrónicas, todo? Entonces yo hago una relación y eso se llamará correlación. Pero si mi estudio, después de que yo he buscado en todos los repositorios, si mi estudio ya tiene varias investigaciones en ese sentido, yo tengo que subir de nivel y por lo tanto me quedará la opción de realizar una investigación explicativa, ¿ya? Pero para ello, como les decía, para ello hay que señalar el propósito. El propósito es un verbo que tiene que ser alcanzable. No puedo utilizar derogar, porque yo no voy a poder derogar. Yo no puedo utilizar el verbo
Regular, ¿no es cierto? Porque no voy a poder regular. Matar, tampoco, ¿no? Etcétera. Pero sí puedo hacer es proponer, sí puedo hacer, plantear, determinar, acreditar, ¿no es cierto? También puedo poner conocer, pero el verbo conocer es mucho más bajo, ¿no? Es mucho más bajo. A mí me piden realizar una investigación que se encuentre en el nivel, por lo menos, en el sexto nivel, que es la motivación o la sustentación. Yo tengo que ser capaz de dar las razones que motivan, los motivos para una determinada idea, que debe estar sustentada debidamente. Entonces yo tengo que tener cuidado con el propósito que me voy a plantear, verbo rector. Y en segundo término, debo identificar mis variables de investigación. Les decía, la variable es una propiedad, un atributo, una característica de algo que busca ser medido. Propiedad, atributo, característica de algo que buscamos medir. ¿Cómo lo podríamos encontrar o cómo podríamos referirnos a ellos o a ello? Podríamos plantear esto, por ejemplo, inserto una tabla, ¿no? Y acá, propiedad o característica. Algo a investigar. Medición. La variable es la propiedad, atributo, característica de algo que buscamos medir. Y acá va a ser, y aquí de pronto va a resultar la variable. Variable 1, variable 2. Variable 1, primero el algo. ¿Qué quiero investigar? Quiero investigar, por ejemplo, el tema arraigo laboral. Arraigo laboral en prisión preventiva. Ok, eso es lo que quiero investigar. Ese es mi primer algo. Y el segundo algo con lo que lo quiero relacionar, ya sea correlacional o explicativa a mi investigación, informalidad. Informalidad laboral. Ok. ¿Cuál es la característica del arraigo que quiero medir? La característica que quiero medir es su tratamiento jurisdiccional. ¿Cómo vienen tratando los jueces, ya? ¿Cómo vienen tratando los jueces el arraigo laboral en los casos de prisión preventiva? Entonces, ¿cuál va a ser mi unidad de medida? La medición. ¿Qué es lo que quiero medir? Adecuada. Quiero saber si es adecuada o no es adecuada o no es adecuado el tratamiento jurisdiccional que se viene dando sobre el arraigo laboral en los casos de prisiones preventivas. Informalidad laboral. Informalidad laboral, la característica es de su, ya no puedo poner tratamiento, de pronto quiero saber o quiero medir sobre la constitución podría ser de la informalidad, podría ser presencia, ¿no? Presencia de la informalidad laboral, ya, sí. Y la medición podría ser el incremento, ¿no? Ah, podría ser acá el incremento, la característica incremento, ¿no? Y la medición podría ser crecimiento, incremento exponencial, sí. ¿Qué podría ser en la medida? ¿Qué quiero medir? Si se incrementa o no.
Entonces creo que vamos a ver, vamos a mover esto para acá. Incremento. Informalidad. Incremento la advertencia estatal, de repente. La advertencia estatal o la identificación estatal del incremento. También podría ser, profesor, podría ser incremento de los trabajos civiles, ¿no? O recibo por honorario, porque eso le da una Ya, informalidad. claro, ya informalidad laboral eh, en contratación civil, Claro, claro, que ¿no? recibo por honorario, ¿no? Porque Ejercicio, la fiscalía, ¿qué es lo que dice? Si eres un trabajador independiente, ¿no? Por recibo por honorario, no es arraigo de calidades. claro, Entonces, exactamente, sí, no es arraigo de calidades. exactamente. Entonces, aquí es donde van a aparecer mis variables, entonces. Tendría como una primera variable adecuada o adecuado tratamiento jurisdiccional del arraigo laboral en casos de prisiones preventivas. Podría ser mi primera variable. Mi segunda variable podría ser también incremento, incremento de la, mm, miren, aquí podría entonces co- contratación subcontratación civil. Subcontratación civil para yo poner que lo que voy a investigar dentro de la propiedad o característica es la informalidad estatal. Aquí no hay reglas, solo que debo por lo menos tener estos tres parámetros. Incremento de la informalidad en las subcontrataciones civiles. ¿Ya? Vamos a ver. Ahí tengo por lo menos mis dos variables. Identifico el tema. El tema es, por ejemplo, tengo dos temas principales. Voy a ponerlo acá. Tengo dos temas principales. Voy a poner acá. Mi primer tema de estudio 1 es igual a la prisión preventiva. Mi tema de estudio 2 es igual a contratación laboral. Contratación laboral. Pero mi subtema, ya, ahora, el tema de investigación dentro de la prisión preventiva, el tema de investigación dentro de este tema mayor es arraigo laboral. Y mi tema de investigación, vamos a poner tema de investigación 1, tema de investigación 2, es igual subcontratación civil. Ok, ahí tengo mis dos temas. Entonces, ¿qué es lo que quiero medir? ¿Qué es lo que quiero medir de estos dos temas? No son, por si acaso, la subcontratación civil y el arraigo laboral no son las variables, son tema de variable o subtema de variable, ¿no? Es el algo que se busca medir. Esto es, ¿no? Para que sea una variable tiene que demostrar una propiedad, atributo, característica de un algo que se quiere medir. Entonces, yo digo acá adecuado tratamiento e incremento de la informalidad. Muy bien. Ya tengo mis variables. Ya tengo más o menos identificadas mis variables. Recuerden ustedes que esto puede cambiar conforme va cambiando la investigación. Eso no hay ningún problema. Vamos a ponerlo un poco más junto. Acá, acá.
Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como acto seguido? Como acto seguido, tengo que determinar si el estudio de estas variables corresponden a una investigación o exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. ¿Dónde encuentro esa respuesta? Esa respuesta la voy a encontrar en las fuentes de información. Por eso es que todo tesista que inicie investigando un tema, primero tendrá que desarrollar el marco teórico, tener un marco teórico más o menos adecuado respecto de ese tema que quiere investigar. No podemos iniciar de la nada, a eso me refiero. ¿Ya? Mínimamente, tenemos que realizar unos elementales actos de investigación. Primero, me tiene que gustar el tema. Segundo, tengo que tener cierto dominio sobre el tema. Si en la universidad nunca me gustó el derecho penal, pues de pronto mal haría yo de buscar un tema sobre derecho penal. Si no me gustó, sino que no domino el derecho penal o el derecho civil, me parece algo complicado el derecho civil, pues mal haría, ¿no? Mal haría en investigar ese tema. El tema me tiene que gustar y el tema lo tengo que dominar, primero. Segundo, sobre el tema debe haber suficiente bibliografía, información, porque es muy complicado hacer una investigación que no tiene mucha información, aun cuando tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, si yo quiero investigar sobre alimentos, cantidad de información existe sobre alimentos. A estas alturas, si yo quiero investigar sobre inteligencia artificial, ya se ha generado cantidad de información sobre inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál va a ser mi problema? Que hay mucha información y tengo poco tiempo. Mucha información y poco tiempo. Me aloco, pues, ¿no? No sé por dónde empezar. Hay tanto que no sé por dónde empezar. Es como si entraras a un lugar, ¿ya? A un restaurante y hay un buffet y te presentan 80 platillos. Tú te quedas mirando tanta cosa que hay para comer que ni siquiera sabes por dónde empezar, ¿no es cierto? En cambio, si hubiera de repente un platito nada más, ¿qué te queda, no? Eso es lo que hay. O dos platitos, la elección es mucho más, más fácil. Eso también es contraproducente o problemático en algún momento, porque como hay poca información, tú tendrás que crear la nueva información, ¿no es cierto? O sea, ¿de dónde saco información? De todo el montón de información que hay. Ok, pero también ¿de dónde la saco? De la poquita información que hay. ¿Cuál es el beneficio en el primero? Que no voy a sufrir tanto para indagar fuentes porque ahí están a la mano. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Que tengo mucho y no tengo tiempo. En lo segundo, ¿cuál es el inconveniente? Que no hay. Pero ¿cuál es el beneficio? Como no hay, todo lo que tú digas será algo nuevo, de cajón. Todo lo que tú digas será algo nuevo. Entonces tiene sus pros y sus contras, un tema nuevo y un tema muy investigado. Entonces, una vez que yo tengo esto, tengo que decidir, según la información que exista sobre mi tema, si es una investigación correlacional o si es una investigación explicativa. Porque según ello, yo debo tener o debo plantear una determinada fórmula. Por ejemplo, para investigación correlacional y para investigación explicativa. Por ejemplo, vamos a poner acá, vamos a agregar una tabla más. Elemento del proyecto. ¿Qué puedo plantear yo con estas dos variables? En primer lugar, puedo plantear el título. Perdón, en primer lugar, el problema.
¿ya? Mi problema. En una investigación correlacional, el problema por lo general tiene esta fórmula. ¿Qué relación existe entre la variable 1, que para ser correlacional se llama X, frente a la variable 2 o variable Y? ¿Qué relación existe entre la variable X frente a la variable Y? Mientras que en una investigación explicativa, la pregunta será, ¿de qué manera o cómo la variable 1, que en este caso se llama ya variable independiente, es generadora de la variable 2 o variable dependiente? Y ahí tengo la redacción. Ahora, llevémoslo al campo. Voy a copiar, perdón. Voy a copiar y voy a tratar de llevarlo por acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice mi problema? Mi problema dice que debo empezar con un signo de pregunta y puedo plantear qué relación existe entre el adecuado tratamiento jurisdiccional sobre el arraigo laboral en caso de prisiones preventivas frente al incremento de la informalidad laboral en los casos de subcontrataciones civiles. Y ese será mi problema de investigación. Correlacional. Vamos a ver ahora si mi tema fuera explicativo. Eso dependerá de la cantidad de información. ¿De qué manera, ¿no?, yo tengo que ver cuál es la causa y cuál es el efecto, ¿no? Aquí ya no es tan fácil XY. ¿Por qué? Porque no importa cómo coloques, el orden de los factores no va a alterar el producto. Ya sea que sea Y primero o ya sea que sea X primero, no va a haber ninguna alteración. En cambio, en una investigación correlacional sí existiría una alteración, porque una puede ser la causa y el otro el efecto, ¿no? Una podría ser la causa y el otro el efecto. Entonces, yo voy a plantear en este caso que mi variable 2, ¿no?, que mi variable 2 podría ser la causa. Vamos a ponerlo acá. ¿De qué manera? Y aquí es donde se me pueden arreglar las variables. ¿De qué manera el adecuado estudio, vamos a poner estudio del incremento de la informalidad laboral en las subcontrataciones civiles permitirá aquí no puedo poner adecuado porque estoy repitiendo, un adecuado. ¿De qué manera la correcta revisión? Vamos a ver si es el tema. La correcta, el correcto análisis, revisión, valoración. ¿De qué manera la correcta valoración del incremento de la informalidad laboral en las subcontrataciones civiles permitirá el adecuado tratamiento jurisdiccional sobre el arraigo laboral en caso de prisiones preventivas? ¿Ven? Entonces, más o menos es la manera como yo debo presentarle a mi jurado, por lo menos primero a mi asesor, mi tema de investigación, ¿no? Le voy contando en la situación problemática
le voy contando que la pandemia del año 2019 implicó que muchas personas cierren sus puestos de trabajo, que muchas personas al cerrar sus puestos de trabajo mandó a muchas personas a la calle. Y esas personas que antes tenían un trabajo estable, ahora que eran formales, ahora son informales, los trabajadores. Pero eso tiene un antecedente anterior. El Perú es un país con un alto índice de desempleo y para eso están las cifras del Ministerio de Economía, del Ministerio de la Producción, etcétera. Hay un alto índice de informalidad. El derecho penal es un acto formalista que tiene que ver con actuaciones que se logran demostrar, palpables, concretas, ¿no es cierto? Que la prisión preventiva tiene por supuesto el tema de servir de medio, aunque no lo querramos reconocer, servir de medio para evitar que la persona se fugue. Pero esa prisión preventiva tiene requisitos y dentro del requisito es la obstrucción a la justicia y el peligro de fuga, más allá de los años, de la pronoxis de pena. Una persona que no cuenta con recursos económicos, puede acaso obstruir la justicia? Una persona que no cuenta con recursos económicos podrá válidamente eludir y escaparse de la acción de la justicia. ¿Cómo están mirando los jueces a nivel de prisión preventiva? ¿Cómo están valorando el tema de la informalidad en el Perú, siendo que al año 2019, antes de pandemia, teníamos el 75% de informalidad? ¿Cómo le están mirando para tratar un tema de prisión preventiva? Mira, en lo que yo te narré, puedo tener varios párrafos y ya construí mi situación problemática. O sea, tengo que explicar por qué me planteo la pregunta. ¿Ya? ¿Por qué me planteo la pregunta y qué espero de esta investigación al dar una posible respuesta? Entonces, vamos a ver mi otro elemento, título. Muy bien. Mis dos variables eran adecuado tratamiento. Entonces, como es una correlacional, aquí pondré identificación relacional entre el adecuado tratamiento jurisdiccional del arraigo laboral en prisiones preventivas y el incremento el incremento de la informalidad laboral por subcontratación, por subcontratación. Recuerden que hay universidades, ¿ya? Hay universidades que ponen límites a la cantidad de palabras en su título, ¿ya? Si en su universidad ustedes no tienen ese problema, revisen su reglamento de grados y títulos, pues lo dejan como está. Aquí tengo 23 palabras. La Universidad Sánchez Carrión y la Universidad de Barranca, por ejemplo, te permiten solamente 20 palabras. Entonces, identificación relacional entre el adecuado tratamiento jurisdiccional del arraigo laboral en prisiones preventivas y el incremento de la informalidad laboral. Yo creo que esto lo puedo dejar fuera, ¿no? Y ahí tendría, en todo caso, 20 palabras. Primero. Segundo, hay universidades que sí te exigen que completes todos los elementos del título. Hay algunas que no. ¿Cuáles son los otros elementos? Mira, ya tengo mi primer elemento en este título. Identificación. Ahí está. Es mi primer elemento. Mi segundo elemento, variable 1. Ok, entonces voy a ponerlo de repente por acá en pequeño para poner esto también por acá y se pueda apreciar. Como lo jalo.
¿Cuál es mi segundo elemento? Variable 1. Acá está. Variable 1. Tratamiento jurisdiccional del arraigo laboral. ¿Dónde está? Acá se hizo más pequeño, ya no lo puedo ver. Vamos a ponerlo así, en negritos. ¿Ya? Prisión preventiva es el ámbito de estudio. La prisión preventiva, en este caso, sería el ámbito de estudio. Vamos a ponerlo por acá, en verde. Y el incremento de la informalidad laboral sería mi variable 2. ¿Ok? Mi variable 2. Pero ¿qué pasa? En algunas universidades te van a exigir, además, ámbito espacial y ámbito temporal. Es decir, lugar desde donde haces la investigación. Por ejemplo, Guacho, periodo en el que va a comprender la investigación. Como quiero hablar, estoy hablando de la pandemia, quiero ver 2 años antes y 2 años después de pandemia, cómo es que se trataba el tema de la prisión preventiva para el caso del arraigo laboral. 2 años antes de pandemia, 2 años de pandemia y 2 años después de pandemia. Entonces, 2020 fue la pandemia, 19, 18. 2018, 2021 acabó la pandemia, 2022, 2023. ¿Ya? El periodo no es porque a mí se me antoja. El ámbito temporal no es porque yo pongo 2023, 2020, 2021. No, tienes que, cuando el jurado te pregunte, ¿y por qué has puesto esos años? Tú tienes que saber dar una respuesta. Doctora o doctor, señor presidente del jurado, o secretario o vocal, yo he puesto esos años, ¿por qué? Porque entiendo que cuando se hizo la prisión preventiva muchas personas perdieron su trabajo, la informalidad creció. Si ya éramos un país informal, quiero ver cómo lo trataban antes de pandemia, quiero saber cómo lo trataban durante pandemia y cómo lo vienen tratando después de pandemia. Por eso es que es 2018-2023. Pero yo válidamente le puedo poner, a estas alturas ya sería 2024, ¿no? Pues ya que Navidad está a la vuelta de la esquina, Año Nuevo un poquito más allá, así que ya 2024, podría poner 2024. ¿Ok? Mm, ¿Cómo sería el título entonces en este caso? Estas variables por sí solas ya no me son válidas, entonces voy a utilizar el problema de acá. También lo puedo construir a partir del problema, ¿no? Entonces aquí pongo determinación de la correcta valoración del incremento de informalidad laboral para el adecuado tratamiento del arraigo jurisdiccional. Tal vez lo puedo sacar porque me va a generar muchas palabras. Jurisdiccional sobre el arraigo laboral en casos de prisiones preventivas, ¿no? Nuevamente, Guacho, voy a poner 2024. ¿Ya? ¿Por qué Guacho? Porque desde ese lugar lo voy a hacer o desde ese lugar voy a sacar los datos. ¿Por qué 2024? Porque este trabajo yo lo quiero medir, a diferencia del correlacional, que voy a ir a expedientes, a sacar información 2 años antes, 2 años durante, 2 años después, y eso me permite utilizar una técnica de recojo de datos llamado análisis documental. Voy a analizar documentos. Acá no. Acá en esta investigación lo que quiero hacer es aplicar encuestas. Quiero encuestar a los abogados para conocer qué opinan respecto de lo que yo estoy planteando. Por eso es que estoy poniendo 2024. Si me preguntan por qué pones 2024, es porque ese es el periodo durante el cual voy a sacar datos. 2024. O voy a entrevistar o voy a encuestar. ¿Ok? Y ahí tenemos 2024. Determinación de la correcta valoración del incremento. Tiene 27 palabras. Si tu universidad no te plantea problemas sobre la cantidad de palabras, déjalo ahí. Pero si te plantea problemas, vamos a ver cómo lo hacemos. Determinación de la correcta valoración del incremento de la informalidad laboral para el adecuado
tratamiento jurisdiccional del, acá les decía, ¿no? Del arraigo laboral en prisiones preventivas. Ya tengo 24. Puedo ir ajustándolo, ¿no? Puedo ir ajustándolo. Determinación de la valoración, ¿no? De la valoración exponencial, tal vez, de informalidad laboral para el adecuado tratamiento del arraigo laboral en prisiones preventivas. Bueno, hay palabras que se sobreentienden, ¿no? La última que borré es tratamiento jurisdiccional del arraigo laboral en prisiones preventivas. ¿Dónde se analizan las prisiones preventivas? En el Poder Judicial, que es lógico. Entonces ya estaría un poco sobreabundando. Entonces ahí ya tengo 20 palabras, ¿no? Y también tengo los elementos. Acá tengo mi propósito, por acá tengo mi primera variable, por acá tengo mi segunda variable, por acá tengo el ámbito de estudio sobre lo cual va a girar el eje de la investigación, acá tengo mi ámbito espacial y acá tengo mi ámbito temporal. Y ahí está, más o menos dicho eso, ya tendría redactado mi problema y ya tendría redactado mi título de investigación. Una vez que tengo esto, todo lo demás va por, como quien dice, vaya en un tobogán. ¿Cuál es lo más difícil del tobogán? Subirse al tobogán, pues. Eso es lo más difícil. Ya lo demás viene una resbaladera por sí solo. Cuídate de no sacar los pies, como les digo a mis hijos. No saques los pies del tobogán porque hay fierro, ¿no? Te va a sacar la mugre. Cuídense de no perder de vista el camino, ¿no? De no enredarse con temas que no están dentro de su investigación. Su tema de investigación estaría centrado solamente en medir sus variables. El jurado te puede decir, oye, pero ¿por qué no analizas esto mejor? ¿O por qué no agregas esto? Sí, doctor, tal vez para otra investigación. Yo lo aprendí esto en la universidad. Mi docente en algún momento me contaba y me dice, mira, Miguel, yo cuando planteé mi tema de investigación para la universidad, para el título, yo planteé sobre tributación, la tributación, el derecho tributario, ¿no? Específicamente los impuestos. Cuando hice mi tesis para maestría, planteé el impuesto general a las ventas en un tema por ahí. Y cuando hice mi tema doctoral, hice sobre el IVA, no sobre el IGB, sino sobre el IVA. Es decir, el IGB a nivel latinoamericano, porque Perú tiene, Latinoamérica tiene un código tipo tributario para Latinoamérica. Entonces, ¿cómo se trata a nivel latinoamericano el impuesto general a la venta? Mira, impuestos, título, impuesto general a las ventas, maestría, IVA, doctorado. Una sola línea de investigación. No necesitas cambiar más. Y dentro de ello lo que tú quieres, ¿no? Lo preciso que tú quieres. Es como, es como cuando invitas de repente a un amigo a ir a que te acompañe a comprar, qué sé yo, pues una camisa, un polo, ya listo. Y de pronto el amigo te dice, oye, ¿por qué no te compras también este short? ¿Y por qué no te compras también estos guantes? ¿Y por qué no te compras la gorra? ¿Y por qué? No, porque yo he venido a comprar solo el gorro. Además, mi presupuesto es solo para el gorro. Quisiera comprar todo lo demás. Quisiera investigar en todos los demás campos, pero no me alcanza el tiempo. Es una buena visión
de lo que tú puedes lograr. ¿Ok? Entonces, dicho esto, en todo caso, vamos cediendo los micrófonos Profesor, para una escuchar. preguntita. Dígame, dígame. ¿Este trabajo que ha realizado lo puede enviar al grupo? En este momento lo grabo porque después se me olvida. A ver, vamos, por acá tengo una carpeta de este magíster. ¿Ya? Tema de estudio y tema de investigación, variables y problema. ¿Qué más hemos hecho acá? Problema y título. Ahí lo voy a grabar, ¿ok? En breve lo voy enviando al WhatsApp. Bien, a ver, ¿quién dijo yo? Los escucho más o menos. ¿Tienen ya definido algún tema, alguna propuesta de investigación? ¿Ya han So- hecho un avance? sí, yo tengo dos temas tentativos. Dígame. Uno es identificación a la afectación al derecho a la inmunidad de domicilio Ya, en los delitos de flagrancia, ese es uno. El otro podría ser el allanamiento y la afectación al derecho de inmunidad de domicilio según las sentencias de la Corte Suprema del año 2022. a ver, a ver. ¿Cuál sería el primer tema entonces a investigar? El primer tema a investigar sería el primer tema a investigar, el allanamiento. Ya, El segundo tema a investigar sería la afectación a la inmunidad de domicilio. el allanamiento y como consecuencia de ello, La inmunidad la, de domicilio, la afectación. la afectación, ya, listo. A ver, ¿y qué es lo que plantea aquí? Primero, ¿cuál es la problemática y luego cuál es la solución? La problemática es que en los allanamientos por flagrancia, sin haber, a ver, A ver, para que despacio. haya allanamiento, el efectivo policial en fragancia tiene que encontrar el establecimiento abierto. Y si está Ujú. cerrado, la persona le tiene que autorizar para que ingrese. ¿Ya? Entonces, en los allanamientos por fragancia, suele pasar que los efectivos policiales no cumplen con eso e ingresan a la fuerza. Esa es la problemática. Ya, ¿y cuál es la solución? La solución es que los efectivos policiales sean capacitados, ¿ya? Porque, o sea, sean capacitados en temas de fragancia. Ok. Porque ya la Corte Suprema ha establecido de que para que haya fragancia, el efectivo policial tiene que tener la fragancia directa, Ujú. pero ellos actúan en fragancia presunta e ingresan, pues, ¿no? O sea, no están in situ, ¿no? Ya. Em, pero considera que el tema de la capacitación será materia de un estudio tan profundo como es la tesis universitaria. ¿Cuál es el aporte al conocimiento que usted quiere brindar? El aporte. Ya. Ojo, al aporte al conocimiento. Ya hay un conocimiento, pero de pronto hay que incrementarlo. ¿Cuál sería? Es que sí hay conocimientos ya hay jurisprudencias donde dice lo siguiente: en fragancia directa o fragancia presunta, el efectivo policial puede entrar y puede hacer el allanamiento, el registro personal y todo eso. Pero Claro. en cuasi fragancia, no está permitido el allanamiento ni los registros personales, porque justamente es una fragancia, Claro. ¿no? Presunta, no está en situ, ni siquiera tiene Ajá. la información exacta.
Entonces, por desconocimiento o de repente por conocimiento, ingresan, ¿no? Si el abuso de autoridad cometen, pues, ¿no? Ajá. Abuso de autoridad cometen. Sí, bueno, eso es lo que hasta el momento tengo sin información. No, está bien. El tema me parece que se enrumba dentro de una investigación, pero aquí viene un poco más la propuesta, ¿no? Yo no puedo quedarme solamente en lo que es decir capacitación, porque Ujú. de pronto, claro, toda entidad, toda unidad del Estado, mucho más cuando se trata de investigación, debe tener a su personal debidamente capacitado. O sea, si yo digo que los capaciten, no estoy aportando nada de conocimiento. De pronto, de repente puede ser que el texto de la ley, ¿no? El texto de la ley necesita ser redactado con una mayor precisión. De tal manera, de repente el texto de la ley, ya lo dijo el Tribunal Constitucional, ya tenemos jurisprudencia, pero en nuestro país la ley es la fuente principal del derecho. Por lo tanto, puede ser que la norma necesite una precisión lingüística, ¿no? Si si de pronto les decía hace rato, la nueva ley que ha salido sobre los derechos del concebido, puede ser que esté dejando de lado los derechos patrimoniales. Puede ser que haya sido necesario agregar que también tiene derecho al patrimonio, con la condición de que nazca vivo, pero tiene derecho, un derecho expectaticio, tal vez, pero no lo dicen, ¿no? Entonces, puede ser que nosotros lo conozcamos, no podríamos decir hay que capacitar a los jueces para que lo apliquen de manera correcta conforme al Código Civil, pero requiere tal vez el Código Civil ser precisado. Posiblemente todo lo que ha dicho el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema sobre este tema del allanamiento y la violación de domicilio, que es un acto de interpretación, el Poder Judicial ni el Tribunal pueden crear ley, así que de repente será necesario precisarlo de mejor manera en el marco normativo. ¿Y cuál es el aporte de la tesis? Esa propuesta de redacción, ¿ya? Tal vez lo puedas enfocar en ese aspecto. Una, Siempre pro- tenemos que ver cuál es la propuesta. una propuesta de redacción, ¿no? Podría ser. Sí, porque, o sea, el allanamiento en un proceso de investigación donde actúa la fiscalía con el policía, el Ah, allanamiento tiene que ser autorizado por el juez, claro. el allanamiento, inclusive de cerraje. Pero al momento de que hay fragancia, justamente la figura de fragancia nace para combatir la delincuencia, donde Ah, no vas a pedir permiso al juez para poder enmarrocar a una persona, ¿no? claro, no está el juez. Claro, no, Además. no está el fiscal, entonces el efectivo tiene el poder, o sea, casi absoluto, casi absoluto. Ujú. Pero en base a Sí. ese poder absoluto, a veces se cometen irregularidades que se ven en la Ya. práctica del derecho. ¿Y qué hacemos para que no existan esas irregularidades? ¿Qué propones? Que no sea capacitación, más arriba de capacitarlos. ¿Qué podrías proponer? Ahí, El, ahí es donde debes abordar tu tema. que se cree una ley. La ley hay, eh, ¿ves? Pero de repente está, como te digo, tendríamos que analizarlo más a profundidad, pero de repente está mal redactada, ¿no? Y no te olvides que una de las características, sobre todo en materia penal de la ley, es que, derivada del principio de legalidad, es que la ley tiene que ser certa, lex praevia, lex stricta, lex scripta, lex certa. La ley tiene que ser cierta, la ley no tiene que admitir duda para ninguna circunstancia. Tal vez ese principio te puede servir, ¿no? Yo me preguntaría, sí, estoy divagando de repente de una manera muy amplia, pero ¿de qué manera la correcta regulación, ¿no? normativa sobre allanamiento permitirá la vigencia del subprincipio de la lex certa en el Perú? entonces tendría que cambiar de título, tal vez. Tenés que precisar, o sea, como te digo, podemos ir moviendo, ¿no? Tú ya tienes claro que hay una problemática. Tú ya tienes claro que la policía está actuando mal. Ya sea que desconozca, ya sea que lo haga adrede, pero está actuando mal. ¿Pero eso por qué? Porque tal vez
hay una norma que no resulta siendo precisa. Entonces, esa norma la podemos precisar en qué sentido. En el sentido que tú digas, ese es tu aporte, ¿no? Entonces, en esa medida, tu título se va a cambiar, pues. Hace rato yo hice el ejemplo de la variable. Entonces, cuando me planteé la variable de forma explicativa, he cambiado. Tal vez me olvidé de cambiar un poco más arriba, pero todo es modificable. ¿Puedes cambiar tu título? Sí, puedes cambiar tu título. Ah, ya, entonces eso va a depender mucho de mi variable. De mi Claro, variable. pues. Yo Sí, creo que deben hacer el ejercicio en la forma como lo he hecho yo hoy día. Identifiquen sus temas, mínimamente 2 temas de estudio, ¿no? Lo que les he dicho, mínimamente 2 temas de estudio. Dentro de esos temas de estudio, los temas de investigación, lo que es concreto, luego ponerlo propiedad, atributo, característica de algo que busca ser medido, tratar de construir la variable y luego ver cómo relacionan las variables. Ese es el procedimiento, digamos, de manejar bicicleta con rueditas, ¿no? Ya cuando sabes manejar bicicleta sin ruedas, pero por el momento estamos aprendiendo, así que las rueditas son estos cuadritos que estoy haciendo para saber cómo debo redactar. claro, porque uno a veces comienza con el título de frente y después quiere hacer las variables, pero no es Ah, lo mismo. no. El título contiene las variables. Claro, claro. Entonces, lo primero es la variable. Profesor, le suplicaría a ver si ese trabajito que usted le ha hecho lo puede enviar o... Ya lo envié. Si lo confirma Magíster, ya lo envié al grupo. Si no, me confirman, pero ya está enviado. Muchas Está con las gracias. diapositivas incluso de la semana pasada, ¿ok? De repente le cedo el pase a un compañero que también tiene Sí, dudas. perfecto. Estamos para escucharlos. Todavía nos quedan algunos minutos más. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Yo tengo tres propuestas de repente para que me pueda ilustrar un poco. En Ya. relación, el primer tema, ya lo había dicho la clase pasada, tengo el uso de medios tecnológicos durante la declaración del investigado en las dependencias policiales, ¿no? Ah, Ello en relación al artículo 68 del Código Procesal Penal, la cual señala las atribuciones de la policía. Ya dentro de ellos no se señala, se señala que la policía puede recepcionar la declaración del investigado, ¿no? Es cierto, a veces con presencia del fiscal, ¿no? Dentro de todo ello, para dar la garantía que corresponda. Sin embargo, si hacemos un aspecto, un análisis subjetivo de ello, muchas veces las declaraciones está supeditada, como te dije, al entendimiento que hace el efectivo policial. Entonces, él va a redactar lo que entiende, más no lo que de repente pueda expresarse, ¿no? Por parte del investigado, y también no puede darse a conocer la comunicación no verbal, la gestualidad. Entonces, para ello, para que haya de repente, un camino fiable, bueno, he propuesto ese título, uno de ellos. Dos, el segundo que podría ser es el tema del control de plazo. No, bueno, lo he canalizado de esta manera: la audiencia, control de plazo y el resultado de impunidad del investigado en los delitos sexuales. ¿Mm? Toda vez de que por la carga procesal que tiene el Ministerio Público, a veces excede del plazo que se ha establecido, y la defensa en este caso pues plantea justamente el control de plazo para poder generar el archivo, el sobreseimiento del mismo, ¿no? Y por último, bueno, tengo la idea, pero no la he plasmado como tal. Aquí en Lima, por ejemplo, nuestra ley 3364 señala de que las declaraciones de la agraviada en violencia sexual debe ser practicada como prueba anticipada, es decir, debe tener la presencia del juez dentro de la declaración de cámara Gesell. Sin embargo, algunas fiscalías especializadas llevan la declaración solamente con la presencia de la fiscal que dirige el caso y los abogados, ¿no? De la defensa y de la agraviada. Entonces, justamente en ello quería de repente su aporte. el mío, ¿no? Es el caso de ustedes. A ver, pero me No, pero estás más ahora para planteando, adentro. ok, pero ahorita me estás planteando, por lo menos escuché 2 temas, ¿no? Las medidas tecnológicas y el caso el último fue la cámara GESEL. Mm, ¿Cuál vas a estudiar? Doctor, yo lo veo, como le digo, o sea, lo veo más viable en este sentido, pues el tema ¿no? El uso, determinar el uso de medios tecnológicos durante la declaración del investigado en las dependencias policiales. Ujú. Ya, ¿y eso qué crees que va a generar?
Lo que estoy viendo es de repente si se pueda modificar o de repente se pueda aclarar a través de una directiva interna de la policía en la cual se pueda justamente autorizar estos usos, ¿no? Dentro de las unidades especializadas o las unidades que vean investigaciones. Ya, entonces la podría ser determinar la procedencia del uso, ¿no?, de medios tecnológicos durante la investigación. ¿Para qué? ¿Para qué? Para dar, para dar la fiabilidad justamente Ok. de la declaración. Para garantizar la fiabilidad. En derecho procesal penal, eso tiene un nombre, ¿no? Tiene para garantizar la fidelidad del órgano de prueba acerca del elemento de prueba, ¿no? Todavía no es prueba, pero hay un sujeto, que es el órgano de prueba, que establece un conocimiento que puede ser elemento de prueba, lo que va a ser materia de probanza. Ya luego la declaración es un medio de prueba. Tienes que escoger cualquiera de esos medios o términos para poder establecerlo. Pero sí, en ese caso, sí me parece. Lo que pasa es que es cierto, la policía muchas veces, y ha pasado en alguna intervención que yo he tenido, la policía toma las declaraciones, incluso en la propia fiscalía, se toman las declaraciones, lo haces leer a la persona en ese rato, el abogado también lo lee, pero a veces no se da cuenta, ¿no? De una trampilla que puede haber en el uso incluso de una palabra, ¿no? Porque ya, doctor, firme acá, ¿no? Y está redactando en tu delante, incluso. Pero, ¿qué pasaría si está actuando de mala fe? Te puede hacer alguna trampa. Tú de buena fe, de confiado, que no debemos serlo, en el campo del derecho no hay amistades que valgan, ¿no? Entonces no debemos hacerlo, pero creo yo que sería mucho más fidedigno, ¿no?, que se utilicen estos medios tecnológicos como un medio probatorio, como un procedimiento primero que después llegue a convertirse en un medio probatorio válido. Yo creo que me agrada la idea en ese sentido, ¿no? Pero tendrías que trabajar exactamente tus variables. Listo, doctor, muchas gracias. Listo. Valeria, me parece. Eh, Sí, ¿me puede escuchar? Lo escucho. Sí, ya, perfecto. Sí, en sí yo tengo solamente una propuesta de investigación. A ver. Quería hacer un preámbulo. Mi trabajo, yo hice trabajo de investigación para el bachiller que tuvo como título la implementación de las TIC, que son tecnologías de la información y comunicación, en Lima como una ciudad inteligente, sostenible, durante el periodo 2015-2021. Puse ese periodo porque la universidad nos incentivaba a utilizar 5 años, ¿no?, Ajá. de De periodo. periodo. Exacto. Y bueno, el tema me incentivó más con la aplicación de un caso que tuve en el trabajo. El trabajo de motivación en sí de este tema fue el siguiente. Se suscitó un caso de una familia peruana que poseía un inmueble en Brasil, en la Ajá. cual el padre fallece en Perú en prepandemia, la madre pospandemia, la madre seguía viviendo en Brasil y los 3 hijos vivían en Perú. Entonces deciden los 4 realizar la sucesión intestada notarial aquí en Perú. Ah, Por tal motivo, la madre y 2 de los hijos deciden otorgarle poder a uno de ellos, a uno de los hijos, para que de manera más fácil se pueda gestionar la sucesión intestada y demás documentos, ¿no? claro. Entonces, la madre, al encontrarse fuera del país, procede a firmar de manera digital, ¿no?, en el documento que había redactado la notaría, pero frente a este hecho de firma digital, aquí en el Perú la notaría no lo reconoce, no nos dice que ellos no trabajan con la firma digital y que necesariamente la persona tiene que acercarse a la notaría para pasar por el biométrico. Entonces yo me acerqué a varias notarías para ver si
solamente era en esa, pero me sucedió lo mismo, ¿no? Todas. Entonces, eso fue mi motivación, ¿no? Y como que estaba ligado también a mi tema de investigación del bachiller. Entonces, hice un pequeño, bueno, llené un poco lo de la clase pasada, como usted nos Ajá. instruyó, ¿no? Y me puse a investigar, bueno, si era conveniente, y creo que sí tiene conveniencia la investigación para ¿Y generar un punto de vista. por qué no nos Dígame. muestra? Puedes compartir pantalla de repente, a Sí, ver si lo vamos viendo, no hay claro, problema. ya. Magíster, a ver si dan el pase. ¿Puede? ¿Puede? A ver, avísame. No, todavía no puedo. A ver, ya. Magíster, por favor, a ver si podemos compartir pantallas. Ir viéndolo, ¿no? Y es cierto, yo incluso mientras ponen la pantalla, el uso, Ujú. llegó una señora un día a la notaría, yo fui a legalizar una declaración jurada simple, mi firma, y llegó la señora y quería que le legalicen un documento, creo, algo así también era, pero le pedían también a ella pasar por el biométrico, ¿no? Pero le Ujú. cobraban más. Le decía, pero ¿cuál es la finalidad del biométrico? No, pero saber si usted es, pero aquí está mi DNI, ¿qué más? ¿No? ¿Para qué el biométrico? Decía ella. ¿No? Entonces, por ahí también tenemos de pronto que en notarías hay muchos inconvenientes, pero el inconveniente que usted presenta, sí, es muy lamentable que todavía las notarías no se hayan puesto un tanto al corriente de lo que son las TICs y su empleo a nivel mundial, ¿no? Ya las firmas presenciales, las firmas de antaño, ¿no? Sobre Ujú. tinta y papel ya van quedando de lado. La pandemia nos ha llevado a eso. Yo hasta ahora en mi oficina se siguen utilizando documentos con firma digital, por ejemplo. Algunos con firma presencial o tradicional y algunos con firma digital, ¿no? Pero bueno, sería bueno verlo. Si ya puede, sí, Sí, Liz. ¿me dices si pueden verlo? Ah, claro, se puede ver. Ya, perfecto. Entonces aquí estaba generando lo que es la conveniencia, ¿no? ¿Sí? Que si tiene, bueno, si tiene una investigación para generar un punto de vista respecto a la eficaz aplicación en todo el territorio, aunque pensándolo bien sería mejor en Lima o en un distrito, ¿no? En específico para no hacerlo tan general. No, La no, no. re- Pero no, no, ahí hay que tener cuidado. Lo que pasa es que yo puedo plantear un lugar, pero el lugar es ya. desde dónde realizo la investigación o desde dónde voy a sacar datos. ¿Por qué? Porque todo lo que yo plantee a nivel de derecho es para todo el Perú, porque tenemos un sistema unitario. ¿Ve? Ya. Entonces, es solamente porque usted o lo va a hacer desde algún lugar o va a sacar datos de ese lugar, ya sea encuestas, entrevistas, análisis de documentos, etcétera. Pero ese es Ah, el ya ámbito entiendo. espacial, ámbito espacial. Ujú. ¿Ya? Entonces la relevancia para continuar la facilidad de manifestación de voluntad de los peruanos, ¿no? ¿No? Las implicaciones prácticas serían para romper en la práctica barreras como la distancia y tiempo y como consecuencia generar un hecho legalmente válido haciendo uso de la tecnología, y como valor teórico sería identificar, si se reconoce la firma electrónica como usuario en notarías del Perú Ujú. o facilitar la manifestación, ¿no? De igual manera sería la manifestación de voluntad de todos los peruanos, ¿no? La facilidad para que tengan. La facilidad, sí. Sí, De pronto tienes ahí una elección del tema, varias cosas, pero de pronto se me ocurre que podría ser correlacional. No creo que haya muchas investigaciones al respecto. Podría ser correlacional, en cuyo caso ya. yo diría qué relación existe, ¿no? Entre el empleo en las notarías de las TICs frente a la facilidad, ¿no? Podría relacionar esos Mm, dos de manera adecuada. claro, si no, no lo había visto de esa manera. Pero no me hagas caso, tú eres la que conoces más sobre el tema. Yo solamente estoy Ya. opinando así de pasada. Ah, ya, está bien, gracias. Aquí igual del tronco sería la teoría general del derecho,
vendría a ser derecho privado, ¿no? Respecto al derecho digital, las limitaciones del tema a investigar todavía tengo que desarrollarlo, no estoy ¿Por qué investigando. has puesto ahí derecho laboral? Ah, son algunas ramas del derecho privado en Sí, pero específico, no, ahora el derecho laboral está en el derecho social. al Mm, derecho social. sí, creo que no, el derecho laboral no tiene nada que ver ahí, porque estás hablando de actuación de la notaría, que tampoco es muy Derecho claro. digital sería, ¿verdad? Claro, el derecho digital sí estamos dentro del derecho informático, ¿no? El derecho informático también por ahí. La digitalidad está dentro del derecho informático. Ya, Sí, por ahí va. Derecho privado. Pero hay una controversia respecto a si la ya. actuación de la notaría es a título de un sujeto privado o de un Ujú, funcionario público. Él da fe, ¿no? Él da fe pública. claro, Entonces, muchos sí, pues. dicen que debe tener más bien dentro del ámbito del derecho público, ¿no? Bueno, pero eso ya es debatible en todo caso. Sigamos, a ver. Ya. La delimitación todavía no la he completado. Luego la determinación de la situación problemática, ahí coloqué el caso, ¿no? Que les Ajá. acabo de explicar. Esto, estaba ahí haciendo unos apuntes sobre identificar el reconocimiento de firma electrónica a nivel notarial en el Perú. Y el problema, bueno, recién lo voy a plantear, ¿no? Pero estaba poniendo si se reconoce la firma electrónica a nivel notarial en el Perú durante los años 2021-2023. Ya, Sí, puse este periodo 2021-2023 porque la última modificatoria se dio en el 2021, ¿no? Entonces, estuve leyendo un poco sobre la aplicación de la firma electrónica acá en el Perú como en otros países en Sudamérica, y me llamó bastante la atención Uruguay, ya, esto porque es uno de los primeros países acá en Sudamérica en regular ese tema de la firma electrónica, ¿no? Fue en el año 1993, 1998, disculpe, 1998. Y en el Perú se reguló recién en el año 2000, con menos de 20 artículos, con dos páginas, cuando Uruguay tiene cerca de 20 páginas, ¿no? ya. Lo has Entonces pasado. aquí en el Perú, lo único que he podido rescatar es sobre la modificación, ¿no? Que le digo del 2021 de la PCM, que regula sobre los tipos de firma, Ajá. ¿no? Reconoce los tipos de firma biométrica, con certificado, varias y digital. Cuando, por el otro lado, en Uruguay es más amplio su regulación. Por ejemplo, allá sí establecen el uso en notarías. Por ejemplo, ahí dice los efectos legales de la firma electrónica avanzada, ¿no? Ahí mencionan sobre la garantización, aseguren que la firma electrónica avanzada corresponde con el documento respectivo. Aquí está. Dice, la firma electrónica avanzada tendrá idéntica validez y eficacia que la firma autógrafa consignada en documento público, ¿no? Esto me pareció bastante relevante, o en documento privado con firmas certificadas, ¿no? Porque sería de la misma validez que un documento acá en Perú elevado a registros públicos, Ujú, por así decirlo, ¿no? Y se amplía luego en el artículo 7 sobre el uso de la firma electrónica avanzada en la función notarial. Ahí es más específico, ¿no? ujú. Que se autoriza el uso de documentos electrónicos y firma electrónica avanzada en la función notarial de conformidad con la reglamentación que establece en su Suprema Corte de Justicia, ¿no? Ok. Eh, aquí tengo, no sé si podrán ver, por un lado, Una ley. A ver, exactamente, aquí, a ver, por este lado está, esta es la ley de
de Uruguay, que tiene 12 páginas. Aquí está el último capítulo. Está bastante específica, desarrollada, ¿no? Su última modificación incluso fue en el 2009. Y por otro lado, a ver, ese es un informe que encontré. Y esa es la regulación acá en Perú. La regulación en Perú es Que sobre no ley hay, de no firmas hay de manera certificadas. específica, no hay de manera específica en la notaría, ¿no es cierto? No, solamente hablan sobre la titularidad, obligaciones, el certificado, ¿no? Confidencialidad, partes muy básicas, revocación, reconocimiento y ¿Y la en entidad, registros ¿no? De públicos? certificación. ¿Y en registros públicos hay algo para registros? No he encontrado, la verdad, no he encontrado. Son esas tres párrafos y el último que es la modificatoria, la última, esta de acá. Eso es todo. Ujú. Esa de aquí, la que modifica el artículo 11. Eso Ujú. es todo lo que he encontrado. Porque Ya, según tengo conocimiento en el ámbito público, ya al menos en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Educación, hacen uso de las firmas digitales, ¿no? sí, Los trabajadores. En cambio, por el ámbito privado, no nos reconocen la firma. ya, Eso perfecto. está bien. Ok, lo primero que tengo que señalar es que se Ya, nota que ha hecho su tarea, ¿no? Definitivamente ya, la felicito, tiene muy clara también cuál es su tema de investigación. Creo yo, en lo poco que le he escuchado, me parece es un tema bastante novedoso. Por eso es que creo que se debe hacer de manera correlacional por el momento, ¿no? ya. Mm, ¿Qué relación, o explicativo tal vez, qué relación existe entre la autorización del uso de la firma digital en sede notarial frente a la agilización, ¿no? Algo mencionó usted del peruano, algo que tiene que ver con el público en su primer trabajo, cuando iba desagregando su trabajo, si lo puede mostrar su Word, A ver, sí, claro. su Un Word. momento. Aquí está el lugar. No, Es que eh, tal vez, ahí Ya, a está. ver, aquí lo tengo. Sí. Aquí estaba llenando lo que usted ha estado indicando, Ya, ¿no? más Sobre unas arriba, variables, de lo de ok. arriba. Ya, vas a bajar caso, un poquito, creo que, no, baje. Bajo, ya. Ah, Es el caso práctico, sería, el problema no sería aquí, debe ser por aquí. Ajá, Las valor delimitaciones, facilidad, ¿no? La facilidad para el notario. Más arriba, este aporte, creo ya. que más arriba, utilidad metodológica, más arriba, ahí está, relevancia. Facilidad de la manifestación de la voluntad de los ciudadanos. Tal vez Ujú. es por ahí puede construir, pero usted estaba construyendo ya una variable. A ver, para verlo en la Ah, parte. ya. A ver, aquí. Esa es la idea, ¿no? Que vayan, por ejemplo, ustedes ir avanzando. Ujú. Bueno, el Tratamiento, tratamiento el ejemplo, jurisdiccional, ¿no? ¿está bien? Tratamiento del notario. Ujú. Tratamiento en sede notarial sería, ¿no? Ya. Yo, a grosso modo, le podría decir, por ejemplo, qué relación existe entre la autorización o qué relación existe entre la regulación del uso de la firma digital en sede notarial frente a la facilidad de la manifestación de voluntad de los ciudadanos. ¿Qué relación existe? ¿Cómo se le facilitaría al ciudadano que se utilice la firma digital en sede notarial? ¿Qué relación? Y de repente puede ser una relación directa, porque como se autoriza que es algo positivo, se va a facilitar la manifestación de voluntad que es positivo. Entonces, cuando construyamos su hipótesis, podríamos decir que entre la regulación del uso de la firma digital en sede notarial frente a la agilización de la manifestación de voluntad de los ciudadanos, existe una relación directa.
Esa podría ser Mm, la hipótesis en su momento. ya. ¿Ok? Muchas gracias, profesor. No, Muchas gracias a usted por hacer su tarea también. Gracias. gracias. ¿Alguien más que nos acompañe? Si no,